rulito loco. Te queda re lindo, Viviéndolo. Oriente. ¿Viste? Fui a la peluquería, como te dije, y aquí Muy bien. estamos. Muy que Rulo. no te escuchan porque te va a agarrar Alberto y viste, te va a cortar los víveres. No se puede peluquear en afuera. Por eso así estamos y vos estás espléndida. Mira, te estoy Claro. esperando con los guantes para empezar a trabajar. Ay, me muero muerta. Qué genio. Me los puse para vos. Y te cambié el escenario con Bien. no huerta, pero bueno, no se ve. Así que elegí verme yo porque era más complicado. Pero bueno, Está cambiamos bien. de semana de escenario y ahí andamos, te vamos a escuchar. ¿Estás tomando matecito? Sí, por favor. Estuve con unos dolores de panza, así que mejor ahora ya que puedo tomar mate, porque si no, viste el mate adicto que muere si no puede tomar mate. Sí, ¿la yerba se puede cultivar en casa? La La yerba yerba se puede mate. cultivar. Qué buena pregunta. Muy bien, gracias, Ecoa. Yo creo que todo se puede cultivar en casa. El tema es que tenemos que tener las condiciones para cada cultivo. Entonces, en ese caso, sí, la respuesta es obvio, sí. Pero como cada cultivo tiene su proceso, va a haber que ver eso, que revisar eso, digamos. Sí, igual también influye un poco las condiciones climáticas, ¿no? Digo, no es lo mismo plantar algo acá que plantarlo en el sur, que en un lugar con mucha humedad o los tipos de tierra, eso debe influir también, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero eso estamos hablando de cultivos intensivos, o sea que uno No, depende no sé. mucho de las condiciones climáticas, si yo voy a tener una buena lluvia, si voy a necesitar más sol. Sí, claro, en Bariloche tenemos toda la parte que es frutos rojos, de arándanos, frutillas, allá donde vive mi hermanita, mi hermana, por sorry. ¿Qué está Eh, esperándote a mi guruni? ¿Ella es tu esa hermana? es, esa es mi hermana. Hola. Hola Y ahí tía, me dice saludó algún sobrino, no sé. claro, tal cual. ¿Y qué? Claro, y acá tenés para hacer una huerta como podemos tener acá en casa, así en patiecito, balcón, o en el que tiene fondo en su casa, terreno. Exacto, Las exacto. condiciones climáticas se molestan, digo, hay algo que no pueda plantar. Vamos a ver, vamos por la positiva. ¿Qué podemos plantar? ¿Qué sí podemos plantar? Es Claro. más fácil, ¿no? Vamos bien, vamos bien. En principio uno tiene que pensar bien para qué quiere tener una huerta, ¿no? Porque no es solamente, ay, bueno, quiero tener una huerta y me decide nada más. Es como todo un compromiso. E incluso, bueno, muchos lo empezamos a hacer por una cuestión alimentaria, ¿no? De querer saber qué uno come, qué le pone a la comida y demás. Entonces, cuando uno entra en este mundo, empieza a tomar en cuenta un montón de cosas. Pero lo primero que uno se pregunta es, ¿para qué quiero una huerta? Y, ay, quiero preguntar por tomates y la palta. Ahí va, Will, Mira, ahí va. le pones Ahí va. albahaca y haces una ensalada mediterránea, Will. Exacto, sí, sí. Preguntá lo que quieras y después lo decimos. Y si no, igual les cuento un poco sobre los cultivos que podemos tener acá en urbano. En general podemos tener casi todo. Lo que no podemos es tener abundancia o por ahí lo que podemos tener es algún, este, no sé, algún cultivo específico que sea por el clima, como por ahí un manzano que necesita más frío, pero estamos hablando de capital. Acá te vas un poco más al interior de Buenos Aires, podés tener un manzano, digamos. Es depende Sí, de qué claro. uno quiera Ya comer en y para Ezeiza qué. puedes tener un manzano, sí. Cañuelas. Tal cual, tal cual. Solo porque nosotros tenemos que controlar las condiciones en las que vamos a tener nuestro cultivo, ese es el tema. Y la Entonces la palta, ahora pregunta es que dices esa. la palta se puede porque es un, no se no es un árbol la palta. Exacto, exacto. Porque yo conocí quien lo hizo, pero después se dio cuenta que le iba a ser muy pesado para el balcón. Sí, No, sí, es verdad. el palto es el árbol, digamos. Uno puede tener una planta, hasta 5 años es una planta, y a los 5 años debería empezar a dar flor. El tema es que, como todo, va teniendo no diría complicaciones, pero sí sus condiciones. Por ejemplo, las paltas tienen hembra y macho.
para nosotros tener una planta de palta específica, ¿no? Porque hay otras que no, porque son distintas, dentro de las paltas hay distintas, ¿qué serían? Especies. Sí, sí. Pero la que nosotros comemos, que es general la Hass, necesita un injerto de un macho o una hembra, un macho. Pero hasta 5 años nosotros podemos tenerlo en una planta, se supone que tiene que dar flor y demás, ahí vamos viendo que va bien. Después de eso ya la tenemos que pasar a tierra. Entiendo. Y recién a los 10 años nos va a dar el fruto. Pero una vez que da fruto, Ah, da. claro, no, sigo comprando en la verdulería, no, no estaría siendo la mejor opción. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tipo de qué nos recomendás para plantar? Es como que el clásico que uno conoce es el tomate, el tomatito, Exacto, pero ¿qué exacto. más podemos plantar? Y yo diría que uno debería plantar lo que quiere comer, lo que va a comer básicamente. Entonces, a partir de ese momento, uno tiene que empezar a fijarse las condiciones que tiene en su casa para hacerlo. La Bien, ¿cuál mayoría sería? de los cultivos necesitan sol. Ok, Entonces, durante esa va a una ser hora. nuestra primera pregunta, ¿no? Como, ¿qué espacio tengo primero? Sí. ¿Cuántas horas de sol tengo? En invierno y en verano, porque no es lo mismo. Justo ahora es temporada de palta. No. Eh, yo quiero palta, todo el mundo quiere palta. Sí, 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 yo tengo media en la heladera, ahora les convido, pero eh, sí, el Sí, tema bueno, pueden es que tener ahora son horribles, de tranquilamente. hecho las paltas que están vendiendo ahora son horribles, o sea, no son las mismas que vendían hace un mes atrás. No sé si es que les agarró la cuarentena o qué, pero que tiene aquí una planta. Ah, mira, Pero está claro, bueno, chiquita sí, aún, ¿no? pero para tener una palta dice que tenés que esperar 10 años, es como te Sí, jubilás. el tema es que lo loco que tiene es que vos pones la semilla de palta al agua y a los 5 días ya tenés una mini planta. Y eso te va emocionando porque la planta crece, ¿no? Y es una superviviente. O sea, imagínense que la palta tiene una sola semilla y una sola, digamos, oportunidad dentro de lo que es un fruto. En cambio, un tomate o otros frutos tienen un montón. Entonces, dentro de lo que es la genética, digamos, de las semillas, en general funcionan un 50% y otro no, o un 30 o un 70, depende de las condiciones. Entonces puede que nosotros cultivemos una y sembremos una y bueno, no funcione. Pero por eso la naturaleza es tan abundante, porque va a haber algunas que van a fallar. Pero las paltas tienen una sola oportunidad en sus frutos, así que son unas supervivientes. Yo les digo, yo las uso a veces para hacer la parte de abajo del drenaje, y ya no lo hago más, de las macetas, Sí, y lo que me empezó a pasar es que me empezaron a aparecer paltas de claro. abajo de todo. O sea, tenías Las unas chicas, frutillas con palta, eran unos híbridos un tanto tal cual, tal extraños, cual. ¿no? Exacto. Bueno, Así que bueno, vos volviendo a decís la que pregunta anterior, ¿qué podemos sol. cultivar? Primero lo que tenemos que pensar es qué queremos comer. ¿Qué solemos comer? Eso Pero sería como ponele un que, buen... sí, ponele que de verduras porque las frutas ya son árboles y demás, pero de verduras, todo lo que se pueda o estimemos que se pueda comer. Eh, que vos me estabas hablando de las condiciones, decías, primero tenemos que ver qué espacio tenemos de sol. Exacto, ¿Qué exacto, sería? ¿Cuánto tiempo hay de sol en el día exacto, para... Ok. exacto. Y cuánto tendría que ser? Como mínimo tendría que haber de 2 a 4 horas para... Ahora te voy a explicar un poco más. Nosotros Yo tenemos algunos estoy cultivos. muy estudiosa, de 2 a 4 horas, sí. En principio hay cultivos como los de hoja que no necesitan sol directo. De hecho, si vos en verano ponés un cultivo de hojas al sol, se Se quema. deshidrata y se ponen tristes, mal. Entonces después vos ves que cuando le pones agua se ponen contentos de nuevo porque vos decís, ¿por qué me pusiste? Pero alguna hora de sol o, y esto es muy importante, luz. Si vos tenés un espacio que es luminoso, digamos que por ahí no le da el sol directo, porque en invierno hay lugares que al sur, según la orientación que nosotros tenemos, no da el sol, pero de repente tenemos mucha luz, las de hoja van a sobrevivir, ¿sí? Las otras que también podemos hacer son las que son del fruto que uno come de raíz, que son, por ejemplo, la remolacha, la zanahoria, el rabanito. Esos crecen, digamos que no necesitan tanto sol, entonces por eso en general son cultivos de invierno o de todo el año, pero generalmente Sí, se les ponen como de invierno.
Y acá introducimos otro tema. Nosotros tenemos cultivos tanto de invierno como de verano. Eso más o menos creo que lo sabíamos o lo sabemos todos, pero en algún punto con esto de que haya tomates todo el año, Sí. congelado o hecho, nos pensamos que el cultivo puede ser en cualquier momento y no. Te olvidas, sí, tal cuál es la temporada. Exacto. Y lo loco es que, o sea, el fruto nos da también en nuestra temporada, y por eso son regionales en general, deberían ser lo más regionales posible, nos da también las vitaminas que necesitamos al momento. Entonces, ponele, más para el invierno, vamos a tener frutos como mandarina, naranja, limones y todos esos que nos dan vitamina C. Y por ahí más para verano tenemos el melón, la sandía, todos que nos proporcionan agua. Entonces Agua. estamos bien hidratados. El tomate. O sea, todos esos frutos, el pepino, todos esos frutos, lo que son frutos eh, que son de fruto, digamos, los tenemos más en verano. Claro. Sí, está bueno, no, nunca había reparado en eso, ¿no? Lo que es la naturaleza, sabia. Sabia, Y total. le metemos un transgénico y es eso que tenés esa banana de Exacto. plástico 6 meses en la heladera y no le pasa nada. Y vos decís, ¿cómo puede ser? No, y bueno, porque sí, es de plástico, está hecha para que te dure y no tiene gusto a nada, además, ¿no? No, incluso te traigo algo mucho más loco. Cuando decimos, uy, qué bueno, esta mandarina no tiene semillas. Claro, ¿Cómo un sí. fruto no va a tener semillas? Sino cómo se reproduce esta planta, ¿de qué estamos hablando cuando? Así ¿De qué que, está hecha esa mandarina, no? Es tal como, cual, de qué, pero no, te tal cual. pregunto, ¿de qué está hecha esa mandarina? Ay, no sé, ya eso es un tema. Sí, seguramente vino de una semilla, pero en la mitad del proceso le hicieron algún tratamiento genético tal que no llegue a la etapa del desarrollo de las semillas. Porque esto es muy interesante. Todas las plantas que nosotros tenemos, incluso la lechuga, aunque no lo podamos creer, hacen todo un ciclo. Vos pones la semilla crece, tiene un tallo, tiene raíces, ¿sí? Y en un momento hace hojas. Las hojas de la lechuga nosotros las vamos comiendo, las vamos. Pero al final de eso, o sea, pasado el ciclo de crecimiento digamos, de la lechuga, del medio sale un tallo grande, y esta parte nunca la llegamos a ver porque no la comemos, y le van saliendo como hojas más chicas, más amargas, muy, muy amargas, cosa de que no te la comas justamente, y de ahí le sale unas flores, de ahí sale un pequeño fruto y salen semillas. O sea que en general todo cultivo tiene 9 meses hasta que termina todo su ciclo. Eh, Ah. en el Y ahí último mismo ciclo, vuelven a caer esas semillas en la tierra que vos tenés, suponete que tengas un patio, ¿no? Y lo tenés ahí cultivado, si no las juntarás y las volverás a plantar en otro lado. Pero digo, exacto, y ahí no, es como que nunca te quedás sin semillas ni sin planta porque se va haciendo todo el proceso de vuelta. exacto. Pensá en el tomate también, un tomate que madura, cae el fruto, y eso Sí. le sirve de casita hasta que se degrada todo el tomate, toda la piel, todo lo que tiene adentro y todo demás, eso le sirve como casita para la próxima temporada crecer de nuevo, incluso le da alimento, le da nutrientes, o sea, la Ay, descomposición, fue muy dulce, como lo dijiste, lo de le da la casita, los nutrientes. sí, Sos una es huertera que, marubotana. es que es un mundo maravilloso. Yo cuando me di cuenta digamos que no estaban para alimentarnos a nosotros, sino que estaban para reproducirse, fue como más, o sea, ahora ya me da cosa comerlas directamente, pero bueno, ya está. Claro, sí, yo supongo que sí, ¿no? Hoy hablaba con Albi, que las pones ahí con amor, el tomatito, lo vas cuidando y después cuando crece, no sé si te lo querés comer, es como, pobrecito, yo Sí, que lo pero cuando crié de lo ves chiquito. y lo abrís y le sentís el sabor, en serio, Sí, gente, es muy distinto lo que uno come, huerta en departamento con patiecito, perfecto, vamos a por ello. Vamos a lo que le importa a la gente. sí, sol, primero, Sol. Sí, características del sol y espacio, porque ¿en qué espacio podemos llegar a cultivar? Digo, ¿qué tamaño tienen que tener una maceta más o menos ahí va. para ponerlo, no? Exacto, exacto. Ese es uno de los temas, por eso es que tener una huerta por ahí,
Después es mucho más lindo, más fácil, pero al principio uno tiene que empezar a hacerse muchas preguntas. Primero, ¿para qué la quiere? Segundo, ¿cuánto espacio tengo? ¿Qué sol tengo? ¿Qué disponibilidad de agua voy a tener en ese lugar donde voy a ir? No me voy a hacerlo a una terraza donde no hay una canilla, después voy a tener que subir el agua. Y uno tiene que estar medianamente preparado para esas cosas. Y sí, a la pregunta de todos, ¿podemos tener en un balcón? Sí, es la idea. Por eso son orgánicas y urbanas. Porque la idea es que nosotros empecemos a tener contacto con eso. Nosotros podemos hacer nuestro propio alimento, podemos tenerlo. Sí, son más ricos los tomates cosechados en casa totalmente. Podemos tener en varios espacios, ¿sí? La idea es esa, es llegar a cada balcón. Yo cuando veo un balcón vacío que le da el sol, digo, qué desperdicio que hay acá, porque ese lugar no tiene otra cosa y podría tener una huerta. Y cada vez que llego a un lugar digo eso. ¿Cuánta luz solar debe tener una huerta? Bueno, bien, por eso. Tenemos que pensar qué vamos a cultivar. Entonces, tenemos del lado la parte que nosotros, las partes comestibles van a ser clasificadas en raíz, tallo, hoja y fruto, ¿sí? Y para cada parte que nosotros vamos a comer vamos a necesitar una condición más o menos distinta, ¿sí? Después las podemos combinar y asociar y demás. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? El tamaño de las raíces. El tamaño de las raíces es importante, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sea hoja va a tener raíces chicas, no necesita tanto, porque no crece tanto a lo largo, sino que crece más bien a lo ancho. Entonces, todo lo que es hoja va a necesitar, digamos, entre 10, 15, 20 centímetros para que crezca, ¿sí? Después tomando en cuenta que le va a crecer el tallo y estaría bueno que tenga más, Claro, más soporte, que se porque pueda no sé, sostener. pienso, no debe ser lo mismo una lechuga a una selga en cuanto a tamaño de lo que se necesita de repente. Por ahí Exacto. cultivar es lo mismo, pero necesita como un soporte para que crezca, que es más grande, ¿o no? Exacto. Pau, ahora teneme esa pregunta porque es interesante. Y también tomemos en cuenta esto, si nosotros le damos más espacio para abajo, va a crecer más espacio para arriba. Si nosotros le damos poco espacio para abajo, va a crecer poco, tanto para arriba como para abajo. O sea, eso va a Claro, ser así. claro, ¿Qué claro. hace la planta? La planta cuando está en tierra lo que necesita es contención, lo que hace es contenerse. Entonces, la tierra la va a usar para eso. Si no necesita tanto agarrarse de ningún lado, no se va a extender tanto, no lo vamos a necesitar, ¿sí? En cambio, un tomate, un fruto que nosotros vamos a comer, digamos, un cultivo que nosotros vamos a comer el fruto, vamos a necesitar algo un poco más largo, entonces vamos a necesitar una profundidad de entre 40 y 50 centímetros, ¿sí? Sí, no directo a la tierra y ese, digamos, es otro tema que estaría bueno también, pero bueno, ahora estamos hablando de urbanas. Entonces vamos a necesitar un contenedor que tenga más tierra, ¿sí? Al igual que al de raíz, nosotros vamos a necesitar que la zanahoria, que el rabanito, que la remolacha crezcan para abajo. Entonces, si yo no le doy espacio para abajo, bueno, nada, no va a Y crecer. esa con 40, 50 centímetros también está bien, más o Estamos menos. perfectos. Exactamente. ¿Hay macetas específicas para esto o se hace en, digamos, en cajones? ¿Dónde encontrás estos tamaños? ¿Dónde armar esto, digamos? Bueno, al ser una huerta orgánica, a mí lo que me gusta siempre es utilizar cosas que pueda reutilizar, digamos. Me parece que es mucho mejor poder reutilizar bidones, los cajones estos bueno, los de fruta y verdura, esos nos van a servir para todo lo que sea hoja, ¿sí? Ahí las rúculas felices, y las lechugas felices, y las acelgas felices, todo bien. Después, los verdes esos que viene la leche, ahí son perfectos para tener cultivos un poco más grandes. Eso en cuanto a si uno recicla cosas, podés usar, no sé, alpillera, bolsas de alpillera puedes usar, ¿sí? Un cultivo, un tomate puedes tener ahí, ¿sí? Algo que vos le vayas dando el tamaño, la papa también la podemos tener en una alpillera, de hecho, la papa conviene tenerla en una alpillera porque nosotros vamos a ir agregándole más tierra, después el que quiera saber del tema, pero podemos usar la imaginación, todo puede ser un contenedor, por eso se le habla de contenedores y no de macetas, la maceta la vas a comprarla al vivero.
Claro, perfecto. Sí, obvio. Ahí espera, para las de raíces, para las que tienen frutos de 40 a 50 centímetros, para las de hojas 20 y ¿cuál falta? Las de No, tallo. y el tallo, bueno, uno, depende de qué vayas a comer. Por ejemplo, los de tallo son, bueno, se puede comer el tallo de la selga, por ejemplo, se come el tallo del, ay, no me sale el espárrago, eso se come tallo, digamos, depende mucho de qué planta sea. Claro, sí, Pero está uno bien. más o menos ya se va imaginando que depende de lo que vayas a comer, cuánta raíz va a tener. Nosotros necesitamos pensar que esa raíz necesita sostener algo que va a ir arriba. Entonces, cuanta más raíz tenga, mucho mejor. Digamos, lo que no nos impide tener cultivos en lugares un poco más pequeños, digamos, con menos profundidad, y eso es lo bueno. Por ejemplo, en tomate cherry no vamos a necesitar tampoco que tenga 40, 50 centímetros. Ponerle con un bidón de estos que nosotros usamos, podemos tener perfectamente un cherry, ¿sí? Y otra vez repito, cuanto más nosotros le demos profundidad para abajo, más la planta va a ir arriba. Cuanto menos profundidad tenga, menos va a crecer para arriba. Y eso es lo Claro. mismo, va a ser lo mismo con el sol. Si nosotros tenemos menos horas de sol, las hojas van a crecer un poco más pequeñas, ¿no? Por ahí no vamos a tener tanto. Y si tenemos más sol, por ejemplo, las acelgas pueden venirse jurásicas. Yo he tenido acelgas que no podía entender que eso fuera una acelga y eran enormes. ¿Cuáles son los cultivos más pequeños en tamaño? Bueno, rúcula tenés, los rabanitos en general para mí son, o sea, crecen poco. No, yo a mí tampoco me gustan. Pero vos sabés que son buenos y beneficiosos para la tierra, entonces uno siempre pim le mete. ¿Qué sé yo? Ah, Una mira. cebolla, todos los que son de la familia de la cebolla, el ajo, el puerro, todos esos son pequeños, en pequeño tamaño. Todo lo que es ¿La hoja, frutilla? la frutilla es un tema. Ah, perdón, bueno, Yo no, no, nunca, no. No la no, vamos a no, yo entender. nunca me he Pero animado porque pequeñito. son demasiado delicados, ¿viste? Cuando hay alguien que Ah, tenés que hacer como un máster para tener. Supuestamente son lo más fácil del mundo y te lo compras hecho, no sé, pero después tiene un montón de de cosas vueltas. ahí. Ok. Mm, Bueno, y ahora ponele. Nos decidimos, compramos las semillas, si no sabemos cómo generarlas, que eso me retaste la otra vez, que eso era otro tema, cómo lo generamos, cómo generábamos las semillas. Entonces, sí, conseguimos dónde armarlo, en qué época plantamos ahí va. cada cultivo, cada tipo, porque supongo que estos que vos decías que son de todo el año, como pueden ser los de raíces, igual se planta en una época específica, ¿o no? Exacto, exacto. Bueno, la Biblia del huertero es el calendario. Nosotros tenemos un calendario, se usa un calendario, vos puedes usar el calendario que es el normal o el biodinámico si te querés joder la vida. Pero bueno, lo más fácil para empezar. Ah, Will, otra cosa, los más pequeños también son las aromáticas, y eso podemos, también Ah, es un mundo aparte. Sirven para comer, son cultivos, no son hortalizas, pero son lo mejor para arrancar, digamos, el tema de la huerta. Ahí también tenemos. ¿En qué estamos el calendario? El calendario va a constar de varias partes. Primero, la época del año. Va a ser verano, invierno o las intermedias, que serían todo el año, digamos. Porque si una crece en otoño, va a crecer en verano y en invierno va a ser lo mismo. Te va a decir en qué época se siembra. Porque la idea es sembrar con una temperatura, ¿sí? Y por eso no es que uno lo tiene que saber, y eso es lo bueno de ser huertero, no tenés que saber un montón de cosas, pero más o menos usas ayudas. Entonces te va a decir en qué época del año tenés que sembrar para que llegue a la temperatura ideal para el crecimiento del cultivo, ¿sí? claro. E incluso las semillas necesitan, por lo menos, algunas semillas necesitan de 5 a 8 grados para germinar. Si vos le Ah, pones más calor, por ahí no te germina, y si tenés menos de eso, no te germina. Entonces, por eso la ayuda. Como no vamos a saber de todos los cultivos todo, mejor que lo preguntemos lo veamos en el calendario. Entonces te va a decir en qué época sembrar, en qué época más o menos, cuando el trasplante es algo que uno más o menos va sabiendo, en qué época,
días tiene para la cosecha, en general te puede ser 60 a 90 días, ¿sí? Desde el primer momento en el que uno siembra, 90 días deberíamos estar cosechando. ¿Y eso para qué nos sirve? Y para los frutos que no podemos ver, como por ejemplo la zanahoria o el rabanito. O sea, esas cosas no vamos a poder saberlas cuándo van a estar. Al menos de principiantes. Después cuando ya le agarrás la cancha, por ahí un poco... Pero el calendario de dónde, bueno, ahora supongo que de Google, ¿no? Pero el Sí, calendario, claro, es algo que ya está prefijado, que decís, si yo exacto, quiero sembrar tomate cherry, ¿y en qué fecha? exacto, Viene exacto. ya como un calendario armado con todos los cultivos que yo quiera hacer. Exacto. Y bueno, vamos al tomate, que es lo que la reina y lo que más que la gente quiere. El tomate se puede, obvio. El tomate es una planta que depende de cómo la tengamos, se va a venir enorme o la vamos a poder controlar. Eso es algo que está bueno saberlo, que uno puede tener tomate, pero se siembra en agosto para que crezca durante el verano y nosotros vamos a estar cosechando más o menos entre diciembre y marzo. Lo ideal es siempre, ¿qué nos sirve el calendario? Tanto para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, que la cosecha es cuando sacamos el fruto, pero también para organizarnos y planificar. ¿Qué es lo mejor? Ir planificando, porque si vos te sembrás 20 tomates, una planta de 20 tomates, tenés 20 tomates un día y después al menos no tenés nada. Ah, ok. Entonces yo puedo plantar en agosto diferentes plantines o cultivos o Sí, semillas, primera semana, segunda semana, tercera semana, como para después exacto. tener para comer todo enero y febrero, suponete. Lo más rendidor sería hacerlo cada 15 o 20 días, Ok. eh, el cultivo, digamos, para ir teniendo esto escalonado. Claro, porque a mí lo que me genera es esto, es ok, tengo mi planta con el tomatito, lo cuido, le doy amor, le rezo todo, le canto durante todo el año. Y después es como tuki, 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 me los como en una ensalada y listo, chau. Se Más o acabaron menos, más o menos. No, no, porque durante todo el tiempo que vive la planta hasta que ya no da más fruto, te va a ir dando frutos en distintos momentos. Ah, no únicamente en enero. No, 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 o sea, si la planta sigue viva, te va a seguir dando frutos, hasta que en un momento, o sea, por eso te digo, hay distintas técnicas. Estamos hablando de algo urbano, vamos a hacerlo así. O sea, hasta que no te dé más frutos y veas que se está muriendo la planta, listo, te va a seguir dando frutos. El tema es Bien, bien. tener, por eso también es, ¿para qué quiero una huerta? ¿Cuánto me voy a alimentar y cuánta bola le voy a dar? O sea, eso es importante saberlo. Que si yo voy a tener un tomate, también voy a tener que estar atento a que le pueden venir plagas o bichos o cómo puedo asociar con otros cultivos para Ahí salvarla, está. digamos. Pero Eso te iba a preguntar, asociado a lo que preguntó Pau y asociado a lo que te iba a preguntar sobre el riego. sí, Porque se me ocurrió ahora. ¿Cuáles son los perfecto. cuidados generales que tenés que tener cuando tenés una huerta o algunos mínimos, más allá de las, como se dicen, las especias que son particulares? Pero digo, yo siembro, cada uno en su fecha y demás. ¿Son todos distintos los cuidados? ¿Son parecidos? ¿Cómo cuido de las plagas? ¿Cómo hago el riego? Ujú. Sí, en principio pensar, a mí me gusta pensar, y lo mejor y lo más lógico, tanto desde lo orgánico como de la permacultura, que es la cultura permanente, es una filosofía, digamos, es armar sistemas. Entonces, nosotros tenemos que pensar esa huerta como un sistema, como algo que va a hacer algún comentario sobre... Ay, como odio las hidroponias. Ahora te digo, Vic. Para mí, Eh, hidropónica me suena como a caballito de mar. Un pony de mar, no sé qué es. Vicky, no preguntes esas cosas raras. Bueno, ahora descubrí. Ahora hago un apartado para la hidroponía. Nosotros tenemos que pensar como un sistema. Entonces, si nosotros tenemos una sola planta, lo más probable es que tengamos bichos que vayan a esa planta, digamos, a esa sola planta. Eh, y entonces tenemos que pensar como un sistema. Tenemos que tener flores, tenemos que tener distintos cultivos, tenemos que poder intercalarlos, tenemos que poder asociarlos.
La asociación es, por ejemplo, poner una lechuga que tiene poca raíz con un tomate o una zanahoria que tiene mucha, y en el medio poner a crecer cebolla o ajo, o esas cosas que al olor a los bichos no les gustan las cosas con mucho olor. Y ahí le chantamos también las aromáticas, podemos tener una ruda, podemos tener un orégano, un romero, demás, cosas que tienen mucho olor. Y por otro lado también le podemos poner flores, las flores que además son comestibles, como por ejemplo el taco de reina, o ponerle, sí, la flor vos la ponés en la sopa y cuando hierve le da como un picantón. ¿Cómo se llama taco de reina? Taco de reina, es como esas, bueno, búsquenla. Es como una que tiene una campanita de cosas, pero después digamos, toda la planta es como muy verde y tiene muchas hojas así, crece como mucho. Y también así como crece se muere y te queda fea, pero cuando renace es re linda. Pero bueno, uno puede tener asociados y llamativamente, y duplico, a los bichos como por ejemplo los pulgones les llama mucho la atención el color amarillo. Entonces podemos tener una caléndula, podemos tener claveles, podemos tener todas flores que tengan color amarillo y sirven como cebo. La lavanda es antibicho, antigato, antitodo, ¿sí? Eso había preguntado Pau. ¿Cómo la dejo? Claro. Y yo también preguntaría porque me voy a quedar sin huerto. ¿Cómo los alimentamos? Y perros también, porque los perros también se... Sí, sí, sí. El tema es que vamos a tener que ir probando distintas cosas, porque sí, el ajo no solo espanta bichos, sino que espanta gatos, en principio. Pero vamos, o sea, ningún animal es igual, así que por más que yo te diga, mira, hace esto, que va a funcionar, el gato por ahí no le importa nada. O sea, cosas que tengan olor feo, como la ruda que tiene olor fuerte, o aromáticas, o lavandas, o cosas, o cultivos arbustivos, como esto que estoy diciendo, la lavanda es arbustivo, digamos, tiene ese tallo leñoso, cosa de que no le permita entrar tan perfecto. Lo que pasa es que los gatos saltan, ¿sí? Entonces vamos a tener que ir probando distintas cosas. Lo que también sirve es poner varillas, cosa de que no pueda, digamos, aterrizar tan tranquilamente y quedarse ahí, ¿no? Podemos ir poniendo, incluso esos palillos nos pueden servir para atar nuestros cultivos, digamos. ¿Qué más? Bueno, un cerco. Puedes hacer un cerco, un pequeño cerco, se puede hacer. Tengo un limonino en riesgo. Bueno, decime en riesgo de qué. ¿Qué tiene? Y mientras tanto sigo. Le podemos poner un cerco, le podemos poner también CDs. Los CDs sirven tanto para palomas como para gatos. Un CD que se mueve, el gato le llama la atención y se quiere ir a la mierda. Sí. Está bien, está bien. Es como una especie de espantapájaros. Exacto, exacto. Bien. Es más, lo podés pintar de amarillo, ponerle como una especie de aceite y ahí también se te quedan pegados los bichos. O sea, esto de armar un sistema y ser permacultural y orgánico quiere decir que una cosa la puedes usar para varias. Entonces, una aromática, además de comerla, la podés usar para, no sé, espantar bichos, por ejemplo. Claro. ¿Qué dice según? Según el camino, hoja y raíz. O sea, sería... Cultivar o plantar. Por el pie no. Bueno, vamos con Will primero. ¿Qué se recomienda? Todo lo que puede que, claro, sí, en realidad, qué sé yo, lo que pasa es que el gato tiene que ser como muy quisquilloso si la cáscara de huevo. Igual yo la cáscara de huevo lo uso para todo, para las babosas también, que ese es un tema también que a la gente le... Sí, los caracoles y las babosas. Es terrible. ¿Funciona la tapita de cerveza con cerveza que le ponen? Sí, alta fiesta, no sabes. Es sobre todo para las babosas pequeñas. Se ve que las grandes ya no caen en el cuento, pero cuanto más lo hagas, pero sí, poner una tapa o un recipiente con cerveza, lo más hundido que puedas, igual en la tierra mejor, pero cerveza ahí, y le llama la atención mucho el gusto de la levadura, entonces van y se meten,
y como no distinguen, se ahogan. Ese es un método orgánico para deshacerse de las, o por lo menos hacer control, porque lo que nunca vamos a poder hacer con una plaga es deshacernos de la plaga. Porque ¿qué significa una plaga? Es que todos estos organismos pasaron de ser una parte del sistema a ser como una invasión. Entonces, ¿qué nos indican las plagas? Que hay un desequilibrio en nuestra huerta. Entonces, nosotros tenemos que tener drenaje siempre en nuestros contenedores. La cantidad de... Amplíame eso, Valiente. Bien. ¿Qué es el drenaje? Nosotros cuando armamos un contenedor tenemos que tener en cuenta que esto va a ser la casita de nuestro cultivo. Entonces nosotros le tenemos que dar más o menos las mejores condiciones sabiendo que nosotros estamos limitándole su existencia al cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, primero espacio, que el contenedor, que con más espacio o cantidad de cultivo que le podamos poner sea para que estén cómodos, ¿sí? Después que tiene que estar separado del piso, que sea 1 centímetro o 2 para que el agua drene, ¿sí? Porque si no corremos el riesgo de que se acumule abajo y se nos pudra las raíces, ¿sí? ¿Y después, qué le puedes poner? Y yo lo que, como yo soy muy ecológica, sí, como yo soy muy ecológica, yo guardaba las tapas de los bidones o de los gaseosas y demás. Entonces, con ponerle 4 tapitas en los extremos, ya ahí hacías una separación. Yo necesito que tanto entre el aire como salga el agua. Perfecto. Después, dentro de nuestro contenedor lo que vamos a necesitar es, aunque sea una capa de piedritas, ¿sí? Las famosas piedritas que se le ponen. Hoy en día podemos usar lo que nosotros querramos, podemos ser lo más creativos posible, pero sabemos que si usamos unas piedras muy pesadas, nos va a pesar mucho el contenedor y eso siempre empieza a ser como una molestia por ahí para moverlo si queremos. Las que yo compro se llaman pometinas, son la piedra pomes, ¿sí? Que son muy livianas. Exacto, y además absorben un poco de agua, entonces mantienen la humedad de la tierra. Y después tema sustrato, ¿no? Porque uno dice... Sustrato. Sí, para conservar... No, las semillas las semillas en freezer no. Las semillas en freezer no, porque no es su condición natural, necesitan estar en un lugar seco y digamos, y seco y... Ay, como fresco. Así que... me parece que vamos a tener que hacer varios encuentros o esta no la termino. O empezar después una de estas. Tenés que yo creo que todos iríamos a un taller tuyo. Sí, yo te veo por abajo de cosas. Así que ponete las pilas y preparanos uno. Sí. Entonces uno va viendo como paso a paso, con filminas, etcétera, etcétera, cómo hacemos para comer más sano. Porque es verdad que es muy diferente el gusto y que es mucho más sano y que además yo pensaba en esto cuando hablábamos de lo de la pandemia, cuando decidimos hacer esto de meter la mano en la tierra y estar conectado en este momento que uno está tan adentro, también con algo que sigue siendo la naturaleza, ¿no? Y ver este proceso de crecimiento, la paciencia, se aprende un montón con esto también, desde otro lugar. Exacto. Y aprendés mucho de vos mismo también. Sí. Es increíble, cómo aprendés a ver si tenés paciencia, si te conectás, qué es lo que esperás y nada, eso es, qué te gusta comer, eso también es muy importante. Tanto en el cultivo como en el compost se ve mucho qué es lo que uno come, cuánto repite, cuánto no varía o cuánto varía o cuántas veces. En respuesta, Fabi, a tu pregunta, no es época ahora. Es época más de primavera-verano y las semillas las tenés que guardar en un lugar seco con papel tisú o con el papel secante si tenés mejor, pero bueno, en general no. El papel de cocina en un lugar seco y fresco, ¿sí? Que no le dé el sol mejor que no le dé la luz. Porque ¿qué pasa con el sol y con la luz? Se activan las semillas y si tiene un poco de humedad te crece la planta o se honguea, digamos, cualquiera de las dos. Claro, el exceso se honguea y si no se crece. Está bien, perfecto. Bueno, estábamos hablando del contenedor. El contenedor lo que va a tener ahora es
el drenaje, el famoso drenaje, lo que nosotros necesitamos es porque el agua tiene que pasar y la planta tiene que agarrar lo que necesita. Y lo Bien, demás se tiene que ir, porque nosotros nunca vamos a saber cuánto específicamente necesita la planta. Entonces lo que vamos a saber es que cuando la deseche, o sea, cuando empiece a correr es porque no quiere más agua. está Así bien. que eso es importante. Y después las condiciones que le demos adentro. ¿Y qué haces? ¿Agujerías el bidón donde armaste el contenedor? Porque si es Exacto. arpillera, genial, sale solo, Ujú. pero el exceso de agua, pero, o sea, simplemente los clásicos agujeritos que se le hacen a cualquier Exacto. cosa. Bien, La mayor perfecto. cantidad que se pueda, y si se puede hacer de costado también, digamos. Nosotros vamos a hacer un riego y ahora vamos al riego. Nosotros vamos a hacer un riego tratando de que sea lo más abundante en verano, y nos vamos a ir dando cuenta, porque cuando empecemos a regar, si el agua empieza a drenar, es porque hay exceso de agua. Cuando ves que se la chupa toda, es porque estaba muerto de sed, digamos, la planta. Claro. Y Eh, que las dos cosas son malas, ¿no? En exceso, porque el exceso de riego también te exactamente. pudre las plantas. Bueno. Exacto. Es más probable que mates a una planta ahogándola que regándola poco, digamos. Aunque tenga drenaje. Sí, sí, sí. Ok. Sí, porque en invierno, por ejemplo, en verano nosotros vamos a tener en cuenta que el agua, la humedad se va a ir evaporando y en invierno no tanto. Entonces, lo más probable es que no tengas que regar todos los días. Vos te podés fijar si el agua está, si la tierra está húmeda, podés hacer un riego día por medio. También te podés dar cuenta con el estado de la planta. Si la planta empieza a estar como caída, así, y vas a ver que después revive. No necesitas tener constantemente agua, 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 porque igual después la desecha y vos estás gastando agua al cohete. Entonces vos Sí, lo que te sí. tenés que ir fijando es la humedad que tiene la tierra. Y eso lo vamos a poder ir controlando con el sustrato. En el sustrato nosotros no solo tenemos la tierra, porque la tierra en sí es un mineral que sirve para contener la tierra. Nosotros al sustrato, como estamos tratando de reproducir las condiciones naturales, lo vamos a tener que armar. Por eso es sustrato y no la tierra. Es sustrato, porque es una conjunción de cosas, ¿sí? Bien. Al sustrato lo que se le pone es una parte que más o menos es así. Un 40% de tierra o compost. Ah, ese es el compost. Es como la tierra reciclada. Exacto, el compost es distinto a la tierra, pero si tenés compost, si te sobra, directamente ponele compost. ¿Qué es el compost? El compost es el resultado de Tengo una dos en la descomposición. heladera. ¿Eh? Sí. Yo digo, tengo dos en la heladera. No sé qué es el compost. ¿Qué es el compost? ¿Qué es el compost? El compost es el resultado de la degradación a la descomposición de materiales orgánicos, lo que se llama orgánicos. Nosotros podemos hacer compost con lo que nos sobra de las cáscaras de la verdura, de lo que vamos cocinando, y en la naturaleza se hace compost todo el tiempo, porque caen hojas, mueren animales, se mueren bichos, o sea, todo está en constante descomposición. Pero es una descomposición aeróbica, eso es decir que intervienen determinados bichos que necesitan aire para vivir. Después tenemos la putrefacción, que es una otra forma de descomposición, en el que intervienen bacterias y hongos que son anaeróbicos, o sea que no tienen aire, y hacen ese olor. De todas maneras, sirven los dos como abono. Digo, la tierra necesita las dos cosas. ¿O no? Sí, 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 sí. Por eso son bacterias, ninguna de las cosas están mal. Lo que pasa que en la putrefacción estarían interviniendo bacterias y hongos que medio que no nos sirven demasiado Ah, para perfecto. nuestro, Perfecto. para lo que nosotros queremos, y menos el olor, obviamente, ¿no? Que Bueno, genera la putrefacción. hacemos otro vivo de compost porque me parece que armarlo es como que tiene mucha... Sí. Y de paso, hablamos de reciclaje. De reciclaje y de manejo de residuos. Sí, Eh, ya te filmé. Bueno, bueno, entonces, Entonces, un 40% de compost. 40-50% de compost o Sí, tierra con compost, ¿sí? En el caso de que tengamos tierra, le agregamos compost, ¿sí? Y hagamos una mezcla ahí. Vamos a necesitar un 30% de perlita, lo que se llama perlita. La perlita es un granito de ceniza volcánica que la ponen a cierta temperatura, cosa de que explote como un pochoclo.
Ah, Entonces tiene esa consistencia tipo la piedrita del gato, pero no, es más poroso, es poroso, básicamente es poroso. bien. Qué nos va a proporcionar la perlita? Si nosotros ponemos un 30%, va a hacer que nuestro sustrato sea ligero por un lado, ¿sí? Cosa de que no se apelmace la tierra. Ahí bien, claro. El peor problema que podemos llegar a, uno de los peores problemas que podemos llegar a tener es que nuestra tierra esté muy apelmazada. Entonces eso no permite que las raíces crezcan ni se muevan y que en general se acumula el agua. Claro. Y después vamos a necesitar un sí, 20% de turba. Que la turba es un alga que crece a las veras de los ríos, ¿sí? A la vera de los ríos en general, más de la pampa y demás, que es un material que además de proporcionarle más ligerez todavía, pero a la vez contenido, le da como una especie de acidez a la tierra, digamos, le da como más pH ácido, no tanto, pues no necesitan tan ácido, pero en general nuestras hortalizas necesitan un pH de suelo más ácido. Entonces, con todo eso, vos vas a ver que la tierra vos vas a hacer así, se te va digamos, como a correr por los dedos. Y vos tenés que hacer la prueba de que si lo apelmazás, se separe todo. Ahí tenemos un Ah, buen sustrato, ¿sí? buenísimo. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde conseguís esas cosas? En Porque, un vivero. ok, Están todas las porque cosas en un vivero. tu En hermana general, dice que nos envía ceniza volcánica que deben tener allá como, ¿no? sí, Eh, el tema es que la ceniza volcánica depende de qué volcán sea, por esto siempre es, depende del contexto, depende de dónde sea, se pasa de ácido, te mata los cultivos. ok. Pero si Bueno, vos lo pones en proporciones, digamos, de alguna manera te agrega esos minerales que tenés. ¿Qué necesitamos nosotros? Minerales. ¿Y cómo ya, vamos a lograrlo? Teniendo bichos y teniendo vida en nuestras tierras, digamos, en lo que sea nuestro sustrato tiene que tener vida. Imagínate que la tierra así inerte no hace nada, es un mineral, no aporta nada a la tierra. Entonces nosotros necesitamos que constantemente haya algo que se degrade, que haya vida, que haya humedad. O sea, ya con tener humedad, ya con tener agua, vamos a tener algas y vamos a tener bacterias y vamos a tener hongos que van a descomponer. Después seguramente va a haber más bichos está dentro de lo que es bien. la tierra, Y sí, se generan, no sé pero de dónde vienen, pero se generan. Y con respecto a los fertilizantes, porque preguntaban por ahí, bueno, decís, bueno, ya explicaste el contenedor, qué cultivos o qué tipo de cultivos, el riego, cómo se arma el sustrato, y ahora, ¿cómo fertilizamos? tenemos que fertilizar, depende de qué querramos, digamos, aportarle para qué, digamos. Dale. En general nosotros necesitamos digamos, los nutrientes básicos, y ahí vamos a la hidroponía, les explico la hidroponía ahora. Los nutrientes básicos son el carbono, que es de lo que estamos hechos prácticamente todos, ¿sí? Polvo de estrellas. Nitrógeno, el nitrógeno ayuda a crecer, es lo que hace crecer, es lo que nos va a aportar nuestro compost, la parte orgánica, húmeda, eso va a ser nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno no es que uno mete cualquier cosa y ya se puede consumir. Digamos que tiene que haber un proceso, por eso necesitamos aliado debajo de nuestra tierra. Después está el potasio es el que nos ayuda a hacer crecer las flores y los frutos, y el fósforo, que es para los frutos, ¿sí? En todos Bien, esos necesitamos. Y después tenemos micronutrientes como el calcio, el magnesio, el manganeso, el zinc, el silicio. Todas esas cosas las vamos a encontrar en nuestro compost cuando pongamos de todo, o por ejemplo en algo que se llama la tierra de diatomeas, que ahí le agrega como un par de la, perdón, ¿la tierra qué? tierra, tierra de diatomea se llama. Es una alga, es una pequeña alga también. Entonces, la vida es algas o Claro, no, está muy algas bien. o bacterias. Sí, uno no tiene la noción de que el alga te puede ayudar a cultivar algo de tierra, es como extraño, pero está buenísimo Pero sí, saberlo. está ahí. Acá Mica creo que era que nos preguntaba, no, uy, espera que se lío. Es temporada, no, esto no, ni. Esto, cuando de fertilizantes, agua con leche y otra que preguntó, ¿dónde Ay, estaba? ¿en serio? A ver que lo leo. Como agua Agua con con leche. ceniza. Agua con leche una y otra agua con ceniza, si pueden servir con...
como Ahí va. fertilizante. No. Agua con ceniza, sí. Por ejemplo, la ceniza. Ay, para que ya hice lío yo también. Bueno. La ceniza, sí, no sé qué toqué. Lo voy a Solo dejar ruido. ahí. Las cenizas nos aportan parte de lo que estábamos hablando antes del pH, ¿sí? La ceniza lo que nos va a aportar va a ser potasio, y a la vez lo que hace la ceniza de madera, por ejemplo, o que en general lo que es la ceniza, un pH un poco más balanceado para el lado alcalino. Entonces está bueno eso, pero ¿en qué momento lo vamos a tirar? ¿Cómo lo vamos a tirar y para qué lo vamos a tirar? Eso es algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta. Uno está bien, le tira las cenizas y podés tirarle y por ahí pasa y no le pasa nada, o la sobrefertilizás y medio que la quemás. Entonces siempre tiene que ser proporcionado y tener un para qué. Por eso lo mejor es siempre ponerlo en el compost. En el compost uno, esa ceniza, el potasio de la banana y el nitrógeno y demás, lo que va a hacer es degradarse. Porque vos se lo pones a la planta y hasta que se degrada y lo toma, pasan mínimo 3 meses. De Claro. 3 a 6 meses. Entonces, el fertilizante que vos podés usar, por eso casi siempre lo que yo recomiendo es hacer compost, que va a tener todo lo que uno necesita. Después tenemos para fertilizar, por ejemplo, con el potasio, el té de banana es el más famoso. Pero ¿para qué lo vamos a hacer? Si nosotros vemos que ya tenemos flores en un tomate, y ahí no sé si revolucioné, pero antes de que salga el fruto del tomate hay una flor. Si nosotros vemos que hay una flor, ya podemos hacer un té de banana e ir tirándoselo, ¿sí? Como varios tiempos antes, como para que lo tome en el momento que lo necesite. Por eso, Claro, yo te iba a decir eso. ¿La planta nos da indicios de que está necesitando fertilizantes? Digo, o sea, uy, sí. ¿tiene síntomas? Ya que hablamos tanto de las enfermedades, como para saber qué, porque digo, puede Sí. que le esté faltando una cosa como puede que le esté faltando otra. Sí, y ahí hay ay no, basta. Y ahí hay un universo también, pero sí, y uno se va como armando a medida que le va pasando y va haciendo la experiencia. Por eso el mejor maestro puede ser uno mismo haciendo la experiencia. Pero sí. Por eso lo que mejor se recomienda es ponerle todo de una cuando uno hace el sustrato. Tal. Entonces, podemos agregar, depende de qué cultivo vayamos a tener, si vamos a tener una lechuga, con nitrógeno vamos a estar bárbaro. Ahora, si vamos a tener un tomate, mejor que cuando armemos eso le pongamos con de todo, le pongamos la ceniza, le pongamos banana, le podés tirar la tierra de diatomeas, también le podés tirar un fertilizante que también es muy conocido, que le aporta calcio, es la harina de hueso. La harina de hueso le pones, digamos, una cucharada o dos, y eso se va a ir degradando y en algún momento eso lo va a usar, ¿sí? Pero bueno, sí, podemos ver que las hojas que tiene, digamos, una planta, tiene como lo que se llaman nervaduras, que son como digamos, lo que recorre, eso le va a dar como los nutrientes a toda la hoja, digamos, ¿no? Por donde corre la savia. Si nosotros empezamos a notar que esas nervaduras están más oscuras y la hoja más Más clara, amarillita. ahí tenemos, exacto, ahí tenemos una clara falta de nitrógeno, ¿sí? Después lo que vamos a ver son las típicas enfermedades que vamos a tener, no sé, o hongos, o bacterias, ¿sí? Eso casi siempre corresponde a que el tallo no está bien fortalecido. Entonces nosotros podemos poner un té de cola de caballo como preventivo. Y acá va otra cosa. Lo orgánico actúa en prevención. No muy curativo. Sí, nosotros tenemos cosas para curar, sí, vamos a tener un montón de cosas para curar, pero nosotros Yo siempre justo tenemos te que iba a tratar de preguntar eso. tenemos que hacerlo preventivo, lo más que podamos hacer es preventivo. Entonces, la cola de caballo lo que va a hacer, el té de cola de caballo va a hacer que se fortalezcan las paredes, digamos, celulares. Fertilizar con leche, perdón, no sirve. ¿Qué pasa? No corresponde, digamos, al plano natural el lácteo.
Claro. Lo que va a ser atraer bacterias o ratas o cosas que coman leche. Entonces no nos fertiliza porque además no es algo natural que digamos que pueda tomar la planta. No se sintetiza de manera que lo pueda tomar. Lo que sí a veces sirve la leche, mojar las hojas con leche, es para cuando tenemos el oidio, que es un hongo, que pone Ah, blanquitas, se pone como blanquitas nuestras hojas. Puede llegar a hay, servir. Yo no lo recomiendo en general justamente por esto de que intervienen otras bacterias ahí, pero bueno, es una de las bueno, recetas también. lo que pasa es que si tenés el cultivo con eso tampoco lo podés comer. Exacto. No es muy Eh, recomendable, pero en general, a mí a veces, sí. sí. No, no, quiero decir que a veces me ha pasado, pero son otras plantas, no son plantas de cultivos, que se llenan como de esos bichitos tipo pulgones, una cosa así, y yo los Sí, limpiaba o los sacaba con agua con tabaco. jabón blanco, exacto. ¿Qué? Con jabón blanco. No, no, con tabaco. Ah, con Agua y tabaco. tabaco. Sí, la Sí. dejaba estar y con eso la sacaba y lo fui matando. Ahora, ¿hay algo así que se puede hacer así natural por si nos llega a pasar con estas plantas para los pulgones, para los hongos? Bueno, vos ya dijiste que los hongos no porque intervienen en otras cosas, Exacto, pero bueno, exacto. Lo mejor que otras, podés hacer con el hongo es prevenirlo, claro. reforzando con esto de la cola de caballo o previniendo de que no haya demasiada humedad. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos una plaga es porque hay un desequilibrio. Entonces tenemos que atacar tanto digamos, atacar no, pero bueno, actuar sobre la plaga como sobre las condiciones en las que tenemos nuestra plaga. Tenemos pulgones, lo mejor que podemos hacer es ese macerado de tabaco sirve. El tema es que depende de qué cultivo sea. Por ejemplo, el tomate son muy, por favor, medio casi. El tabaco suele tener el virus del tabaco. Entonces, y como es muy parecido el cultivo, puede que le agarre al tomate el virus del tabaco. Entonces yo por eso muchas veces no lo uso, porque intervienen por ahí, puede llegar a tener algo ahí que nos pueden llegar a Mira, atacar. Pero bueno, el macerado es, agarrás tabaco, digamos las colillas de cigarrillo, lo que vos tengas, lo pones en una botella con agua, la cerrás, cada tanto lo abrís un poquito, la cerrás y así en 2 semanas tenés un concentrado, lo que se llama un macerado. Ahora, tenemos otro tipo de preparaciones que son, por ejemplo, Letú, se está acabando el tiempo. Me salí otra vez, no, mire, seguimos un ratito más. Si se Sí, sí, corta, sí, 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 volvemos sí, obvio. a... Dale, quedan como Em, 15 segundos. bueno, lo que vamos a hacer es un purín. Ahora vamos a hablar de purines. Ahora, en breve, seguimos con el purín. Ahí vamos. ¿Qué dice? Ay, Que si cómo la albahaca hay sabe que ella cortarle también. la floración. Yo la verdad es que como soy tan orgánica, y ahora vamos a la hidroponía, no sé si está Vicky igual, pero bueno, que era la que quería saber del tema. Después Eh, lo ve en el video. la albahaca, sí, que en realidad cualquier fruto le hacemos eso, pero ¿para qué queremos la albahaca? Además lo tenés que hacer en un momento en el que sepas que va a florar para que no le cambie el gusto, porque una vez que cambia el gusto, una vez que llega a esa instancia, va a seguir florando en algún punto. Pero bueno, sí, 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 sí. A cualquier planta, si vos querés que siga, digamos, para siempre, vas a tener que cortarle la floración y en un momento otra vez va a intentarlo y demás. Lo que tiene la albahaca, como iba a decir antes, es que es bianual, entonces no te va a dar flores, no te va a dar fruto hasta el segundo año. Entonces uno puede tener esa planta un largo tiempo. No todas las Lo que pasa plantas es son que bianuales, le ¿no? vas cortando las hojitas y se te acaban en un momento. Sí, depende de cuánto tenga de tamaño de la planta, porque hay la albahaca que se te vienen enormes. Pero sí, en respuesta a lo que nos preguntaba María, sí, sí, Mariana, le tenés que cortar la floración para seguir teniendo la planta. perfecto. Bueno, yo te Eh, decía te preguntaba esto de la luz que vos dijiste. Si vos tenés sí, aromáticas chiquitas, mirá, se unió Ceci también. Aromáticas chiquitas, que por ahí, bueno, vos conoces este espacio para que tengas un ejemplo. sí, Quizás está abierto, no está afuera, la planta la tenemos como de interiores,
Por ahí no Sí, en la cocina, que la luz es totalmente artificial, pero cerca de una ventana. Suponete, sí, porque exacto, yo está me bien. preguntaba qué pasa en las casas, porque Will preguntaba un departamento con balcón, no sé quién preguntaba Sí. un departamento con patio, pero un departamento que no tiene nada, cerca de Sí, una ahí vamos ventana, a con tener, aromáticas, claro, ahí vamos a tener un tema. Sí o sí, nosotros necesitamos luz. En donde lo hagamos, no importa dónde lo hagamos, vamos a necesitar por lo menos mucha luz. O sea, por ahí que no tengamos sol, necesitamos mucha luz, necesitamos algo. Entonces yo pensando en tu patio, como no sé si lo habré visto al mediodía, además no sé cuánta luz le da, pero lo más probable es que no podamos tener mucho. Lo que sí vamos a poder tener es las arbustivas. Lo que yo le digo a las arbustivas es ese tallo leñoso que tienen algunas plantas, ¿sí? Y ahí no necesita tanto sol, porque está, digamos, diseñada esa planta para tener condiciones, determinadas condiciones duras, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿qué claro, vas a poder tener ahí en tu espacio? Vas a poder tener un romero, vas a poder tener orégano, vas a poder tener tomillo, vas a poder tener una lavanda, vas a poder tener ese tipo de cultivos, ¿sí? Y también, si tenés luz, vas a poder tener de hoja, vas a poder tener un, una espinaca, vas a poder tener una rúcula, vas a poder tener una lechuga, por ahí, algo así, pero lo esencial es poner es que tenga luz, digamos. Entonces, una persona que no tiene un espacio exterior y tiene una ventana y o un balcón francés o un balcón pequeño, lo que sea, si puede ponerlo al exterior, nos vamos a asegurar que va a tener luz ahí, ¿sí? claro, Y claro, el eso yo espacio lo lo va a había ir hecho. manejando uno. De hecho, no te hablaba del patio, sino de Un tenerla limonero. dentro, pero que le dé la luz. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Mm. Eso está bueno, tener adentro por ahí una aromática o una lechuguita, digamos, por ahí no te vas a poder hacer por ahí un tomate, pero, pero sí. ¿Un limonero necesita luz? Sí, necesita Yo luz. te voy a decir una cosa. Necesita sol. Tenemos dos, una que tiene un limonero acá porque si necesita luz, y la otra que tenía el limonero que el gato no sé qué le hizo. Ah, Así que que cuando la Paola le meaba, cuarentena sí, es termina, verdad. queremos limones. Claro, Mínimo, mínimo, una limonada. no sé. Bofi le decimos. Claro. Sí, a la pobre Pau que le mea no sé qué tamaño tiene, porque si hay un árbol grande, la verdad que lo que le pueda llegar a hacer No el pibe debería, gato es pero mínimo. Pero si es una planta chica, y sí, vas a tener que... El agua. El mirá, agua siempre depende de la época del año, ¿sí? No, no es tanto de la planta, sino de la época del año, querida Ceci. Y de dónde esté puesta, ¿no? Porque si está en una maceta es una cantidad, si está en tierra, vamos a poder hacer un riego más completo y no regarlo todos los días. Ahora, en una maceta sabemos que esa agua se va a evaporar, entonces ahí vamos a hacer un riego mediano y dependiendo de la época del año. En invierno vamos a ver de que esté húmeda la tierra. Y si lo tenés en una maceta grande, que seguramente bueno, cuando uno ahoga una planta, no solo le puede llegar a pudrir las raíces, sino que tiene esta cosa de que después le aparecen las plagas, como tipo la mosquita blanca, algún hongo y demás. Por eso es más peligroso regar de más que regar de menos. claro, Eh, mi mi karma, karma. dice. Ahoga Sí, sí, planta. sí. Sí, sí, porque de última, cuando tiene, digamos, poca agua, te lo manifiesta estando triste. Cuando vos ahogás una planta, de repente se muere. Claro. Sí, 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 es muy No te da notorio. signos, digamos. Lo que pasa es que cuando vos no sabés, esto que yo te preguntaba de la hoja amarilla, me enteré Sí, porque me pasó, o sea, ya no tenía como forma de remediarlo, porque mientras tanto nunca exacto. se había puesto amarilla, o sea, se había puesto otros colores o le habían pasado otras cosas, pero, y ahí me enteré que eso era el exceso de agua, o que, pero no es tan Claro, porque fácil, es como que hay cosas que son prueba y error, y gracias sí, a que se exacto, ayuda. exacto. Por eso es que yo trato de cuando doy los cursos, trato de que la gente se vaya con una información general tal que después pueda hacer su experiencia con ciertos conocimientos, porque yo te puedo decir, hace esto, hace lo otro, lo hace lo más allá, y depende de cómo sea tu tierra, de cuánto sol le hiciste, de cuánto le pusiste o sea, va a depender de un montón de cosas que un cultivo te funcione o no. Sí. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, se me fue lo que iba a decir.
Quiero hablar sobre la hidroponía, así le contestamos a Sí, Vicky y contestale a a la Vicky, gente que por esté favor. tan interesada, porque justamente lo que pasa es que uno dice, hidroponía, departamentos. Sí, bárbaro. La hidroponía es, para mí, no muy orgánico, que digamos. Primero, Para. ¿Qué es la hidroponía? ¿qué es la hidroponía? Ahí va. Vamos hacia eso. La hidroponía es un tipo de cultivo que se hace en un espacio pequeño, aprovechando que las plantas pueden sobrevivir en agua digamos, el contenedor se lo daría la estructura que nosotros le damos con una fibra de vidrio, ¿sí? Y poniéndole, le vamos agregando los nutrientes. Entonces, para mí, esos nutrientes que son orgánicos igual, pero son sintéticos. O sea, están hechos, digamos, para que uno vaya poniendo medidas. O sea, no es que vos le pones la tierra y van creciendo, sino que uno agarra un caño de PVC, en general es un caño de PVC, que uno lo llena de agua, en el cultivo donde va a poner, pone fibra de vidrio, pone el cultivo ahí, va a crecer igual, va a crecer en agua porque necesita, pero también necesita nutrientes. Entonces, ¿qué es lo beneficioso de la hidroponía? Que ocupa menos espacio porque son, digamos, lo único que necesita son caños de PVC de un diámetro determinado, le hacen los agujeros, lo montan, entonces vos en una pared o contra una pared podés llegar a tener lechuga, acelga, podés tener un tomate, podés tener de todo. Ahí depende como, obviamente, como siempre, las raíces tienen que tener espacio. Y esa agua vos la podés ir reciclando, o sea, vos usás ese agua, lo juntás, la volvés a poner, y entonces es como, ahí permaculturalmente está bueno, pero tenés que armar un sistema. O sea que imagínate que si alguien tiene que armar un contenedor con algo que ya más o menos sabe, que es tierra, semillas y demás, si tiene que armar una hidroponía, se vuelve loco, no sé, igual yo no lo haría porque no es muy orgánico que digamos, ¿Sabés qué pero me da la sensación? Quizás el ejemplo no sea como muy atinado, pero se me hace, viste, como esas dietas hipocalóricas, que en realidad la sí, persona no come nada, pero lo alimentan a vitaminas. Bueno, es más exacto, o menos eso. exacto, exacto. Eh, Ta. Y me quedé, espera, que te iba a preguntar otra cosa y me olvidé con respecto a esto que decías de la hidroponía. Bueno, no sé, me acordaré ¿Hay después. alguna pregunta que no hayamos contestado? ¿Te fijas? A ver, A ver si el después de limonero este... necesita mucha luz, necesita sol, y luz si puede tener mejor, porque obviamente también es leñoso y entonces está bien que le dé la luz, pero tiene que tener un tamaño considerado para eso. ¿Qué más? Bueno, Claro, pero se ¿qué terminan más? siendo árboles también. Sí, 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 o pequeños árboles o árboles, en fin. Claro. Bueno, no sé, no me acuerdo, pero como Muchas yo cosas. sí, tenemos contacto directo, te lo preguntaré. Y cuando me acuerde. Y si hay alguien que pasa lo mismo, que le queda alguna duda, y no tiene tu contacto, me escribe a mí, pero te puede escribir a vos a dónde. ¿Dónde te encuentran? Leticia-Faliero, ahí está todo. Y ¿Qué si es no, eso? donde ¿Eso es tu mail o eso es tu Instagram Ah, o ese es qué? mi Instagram, perdón, sí, mi Ah, Instagram. Y perfecto, si no, mi perfecto. mail es leticiafaliero@hotmail.com. Listo, buenísimo. A mí me encanta hablar y asesorar, así que de eso se trata un poco, porque la idea es que la gente se anime y que haga su propio alimento. La soberanía alimentaria es algo que está ahora digamos, es un tema bastante complejo. Escribilo. Bueno, ¿dónde lo escribo? ¿Lo puedo escribir yo? Sí, ¿Acá puedes puedo escribir? escribir. Ah, bueno, ahí va. Ahí voy con mi mail. Eh, que ahora está en el centro, porque digamos, ay, espérame, porque no puedo hacer las dos cosas en mismo tiempo. Ahí está, ese es mi mail. ¿Se puede hacer una práctica por Zoom? Ay, qué linda que es. Sí, obvio. Sí, tendríamos que organizar, tendríamos que organizar. De hecho, yo me había traído, por las dudas que saliera la parte práctica, me había traído cómo hacer un almácigo, Muy pero bien. lo podemos hacer en otro momento. Sí, lo hacemos El en color otro era momento. un almácigo de color. Pero Te más decía allá sobre de la eso, soberanía alimentaria.
Sí, Perdón. me gustaría que te armes una clasecita por Zoom, bueno, ya te lo dije, ¿no? El tallercito, y lo hacemos, más allá de comprometerte a hacer una charla en junio con lo de reciclaje, que viene muy de la mano y está bueno también, ¿no? Porque vos Sí, decías sí, esto sí. de, ibas a decir algo con respecto a lo social, que dijiste que estaba muy, lo de la huerta, ¿qué es? ¿Qué fue lo que dijiste? Huerta, La soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es cualquier nosotros cosa. saber qué comemos, de dónde sale, que nos pertenezca, que sea regional, que sea, digamos, nacional, que tome en cuenta todos los colectivos, que tome en cuenta, digamos, la raíz que tiene nuestros cultivos. Nuestros cultivos tienen historia y necesitamos rescatar todo eso, necesitamos saber que es nuestro. Y hoy en día, con todo el tema de Monsanto, uno dice, ¿por qué Monsanto tanto? Monsanto te crea una semilla que la tenés que fertilizar con tanta cosa, que le tenés que poner un agrotóxico de esto, y crea un montón de condiciones que te quitan la libertad a vos de crear tu propio alimento. ¿Qué tienen los pueblos originarios? Ellos tienen rituales para pasarse semillas, es muy importante, semillas de generación en generación. La cantidad de cultivos distintos que fueron siendo eliminados digamos, por no ser vistosos o no ser vendibles o no ser. Entonces nosotros perdimos un montón de fruta, verdura, de cultivos nuestros que eran originarios porque no son vendibles. Entonces tenemos una gran cantidad de suelo cultivado con un solo cultivo y Soja. encima de eso hace que nuestros suelos no rindan tanto y que después queden, digamos, inutilizables para el Inutilizables. futuro. Sí. Entonces, uno se va dando cuenta de eso en cuanto cultiva su propio alimento, es decir, de dónde sale, de dónde saqué las semillas, cómo pasó esto, si yo puedo ser dueño, si yo puedo hacer esto, se pueden hacer un montón de cosas, es decir, es Es darle recuperar otro nuestro valor, ¿no? alimento. Claro, es darle un valor real a lo que estás comiendo. Uno ya de por sí muchas veces come, más allá de los alimentos procesados, come sin darse cuenta de lo que come. El valor, el día que vos te comes ese tomate que sacaste de la planta, que lo cuidaste con tanto amor, le empezás a dar otro valor a los procesos, a la paciencia, al hacer las cosas con tus propias manos, ¿no? Es como, es Es una otra cosa. creación. Es Eso, una creación tal cual. cerca de la naturaleza y entonces, y todo el cuidado que uno le puede dar. Así que se ejercitan muchas cosas, me parece, no solamente el comer Sí, sí. diferente con esto. Así Sí, que a la mí esta paciencia. charla, amiga, me encantó. Ay, a mí Eh, también. no sabía que sabías tanto, mirá, no, sí sabía. Aunque cuando vos diste el taller de huerta yo no podía ir porque estaba en la astrología, Claro, estaba en el pero, taller. Bueno, todavía pero nos queda pendiente hacer el taller con la luna, ¿eh? sí, sí, eso lo tenemos pendiente también, un taller con no, huerta y con respecto a a las lunas, que no tengo ni idea cómo es, cómo se maneja el tema de Es que temporada de plantar papas porque yo tengo brotadas. Sí, hablemos de la papa para Mica. Mica, te cuento, no sé si ella sabe ya cómo se hace el tema de la papa. La papa con cualquier parte de la papa, o sea, las papas, vieron que tiene como la piel, tiene como unos puntitos. Bueno, ahí adentro hay vida, digamos, sería la pequeña vida de la papa. Ahí es de donde brota después, brotes. ¿sí? Entonces nosotros podemos cortar esa papa en cuatro siempre que tengamos. O sea, si brotó mejor porque ya sabemos de dónde brotó. Pero bueno, esos pedacitos. Y esa papa la podemos ¿sí? La sembramos, ¿sí? Ese pedazo de papa. Lo que hace la papa es crecer, como es un tubérculo, digamos, sería de raíz, sería como raíz, lo que va a ir a hacer es, como a medida que se va ampliando, va a ir engrosando, ese tubérculo se va a ir engrosando, es una raíz engrosada, ¿sí? Entonces lo que va a necesitar es espacio para abajo, o sea, para ir desarrollándose para abajo. Pero no necesitamos de movida, no necesitamos tanta tierra. Entonces lo que vamos a hacer es arrancar con lo que sea que lo hagamos, ¿sí? Con un poco de tierra que nos tape. Entonces después vamos a ver que va a aparecer una planta, va a aparecer un tallo con hojas, con muchas hojas, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es agregándole tierra, agregándole tierra. Es muy normal ver que se haga el cultivo de papa con llantas de auto, porque se Sí, las vas agregando y le vas tirando
más tierra, más tierra, más tierra, ¿sí? Entonces, al cabo de 4 meses vas a meter la mano ahí y van a aparecer papas. Eso es magia, pero es así. Sabemos Claro. y que la indicación es que está bien eh, cuando la parte de arriba va creciendo y demás, eso sabemos que va bien. ¿Cuál es la mejor época? El otoño, sin ir, ¿sí? El tema es que tenemos que cuidarlo de las heladas, básicamente. ¿Se le puede poner alguna Así que, especie de nylon o media sombra que la cuide? eh, de media sombra para el verano. O sea, yo diría para mí la mejor época es, para casi todos los cultivos que son así, son en la primavera. Pero ahora el otoño está bien porque hay una temperatura que es linda. Pero por Y eso como digo, acá no va a haber helada, para cuidarlo de las heladas, ¿le podemos poner algo sea una sí, protección? ¿Cómo qué le la podemos podemos poner? separar del piso. La podemos separar del piso, tratar de que la lluvia no le dé tanto. Así que podemos hacerle algo con algún nylon o cubrirlo debajo de un techo y demás. La media sombra no nos va a servir para el tema de la lluvia porque, bueno, Sí, tiene un permeable. material que es permeable. Pero sí le podemos poner algo de plástico arriba, qué sé yo, o Sí, sea, otra media sombra podemos tapar, qué sé yo, los cultivos de hoja en verano, porque hay exacto, mucho exacto. calor. Bueno, ves que hay mucha Perdí. tela para cortar, porque vos después decís, Sí, ah, bueno, pero no, vos tenés que acondicionar tu lugar para que puedan vivir respecto a lo que uno quiere comer, qué sé yo. Cuando asociás cultivos, por ahí le pones una lechuga al lado de un tomate y tratá de que el tomate le dé sombra a la lechuga porque se te va a cansar ahí, pero bueno, nada, hay mucha tela para cortar porque está cómo sembramos, las distintas formas de siembra, el trasplante, los distintos, digamos, crecimientos que va teniendo, es todo un tema, todo la en la verdad. segunda parte del taller de huerta de Leticia Faliero. Próximamente vamos a estar dándolo a conocer. Bueno, nena, un placer enorme hacer esta charla con vos. Sabes un montón. Mal. Y te juro por Dios que nunca se me ocurriría hacer una cosa así como plantar, pero me dieron muchas ganas, muchas, Ay, a muchas mí, ganas. Y eso es muy meritorio de tu parte. Así que lo transmitiste con mucho amor, con mucho conocimiento, así que mi millón de gracias. Y bueno, a todos gracias. los que están ahí, gracias. Mañana no te lo pierdas, que tenemos Enneagrama Ay, qué con lindo, Gabriela buenísimo. Piedras y que vamos a ir. Me gustó mucho. Dice, bueno, venga más temprano la próxima, Masei. Ay, Eh, cuánta así que maldad. mañana Enneagrama, bueno, los espero a las 6, ¿sí? ¿Qué dice? Mica, Sí, bueno, Virginia. Bueno, ¿sabes qué, Mica? Subí cuando florezca algo, subínos o mandanos mensaje, así lo vemos, que recordamos que este día ya habías empezado la huerta, así que está buenísimo ver cómo va creciendo. bueno, y cualquier cosa que Mica me escriba, ahí yo dejé mi mail, que cualquier cosa me escriba. Bueno, el Instagram, Leticia-Faliero, ahí vamos a anunciar si hacemos Zoom, si hacemos la clase, si hacemos todo eso. La idea es difundir, transmitir, compartir, porque yo tengo un conocimiento que fui aprendiendo con la experiencia. Después, nada, todos tuvimos un abuelo que tenía un higo, un limonero, tenemos a alguien que hizo algo, mi mamá tiene dedo verde, y hay un montón de cosas que yo obviamente no sé porque no hice, porque por ahí no tuve un patio pero sí que me animé a hacerlo urbano, a querer tener mi alimento, esas cosas. En la eh, medida de lo que se puede, y está bueno eso también, poder adecuarse a lo que tenemos, ¿no? Si no, nos quedamos con la de que como no tenemos las condiciones exactas para hacerlo, no lo hacemos. Y en realidad Tal siempre cual, podemos adaptar nuestras condiciones. Hoy me salió muy coach, exacto. no era la idea, solamente era lo que pensaba, Pero bueno, pero bueno, está bien. Pero es así, digo, si tenemos un poquito y hacemos un poquito, está buenísimo y es mucho mejor que la nada. Así que bueno, muchas, muchas gracias, gracias es a muy vos. interesante el No, tema. gracias a vos. La Bueno, verdad que este espacio para mí es muy importante, para mí es muy importante difundir, para mí es importante hablar de esto. ¿Ves la felicidad que me dan? Es así. Es así, es porque es muy lindo hablar de este tema y es muy lindo que la gente se interese.
Está muy bueno. Es Y algo viste que la lindo. gente se interesaba, vos que decías, no, huerta, ¿quién se va a interesar? Mira cuánta gente, y hubo en el otro vivo también, y los que lo van a seguir mirando por Instagram TV, por YouTube, por Facebook y YouTube. por donde sea. Hermosa, Nos te quiero. vemos. Mañana Enneagrama, vamos. Vamos, Beñat. Besote. Chao, chao.